Verdad, y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al catedrático de la Universidad Central del Ecuador, experto en minería, ingeniero Daniel Alegría. Lo hemos invitado para analizar la situación del sector minero en medio de una situación compleja por la incidencia de la minería informal, que explotan irracionalmente los minerales en el Ecuador, y también la situación de la minería formal, que cumple con el pago de impuestos. Diario Expreso nos ilustró estos días con sendos reportajes sustentados, documentados, de Plan B sobre las acciones de la minería informal. Pero quiero empezar este diálogo con un reportaje en el portal Primicias que da cuenta que el gobierno del Ecuador exige a mineras pagar la tasa minera, y las agencias, la Agencia de Regulación y Control advierte con iniciar coactivas y congelar las cuentas. ¿Cómo entender esto, ingeniero Alegría? Muy buen día. Muy buenos días, apreciado Miguel, muchas gracias por la apertura y la invitación. Bueno, desde el sector minero, la verdad, existe un sinnúmero de preocupaciones, no solo por las tasas, sino cómo el gobierno está enfrentando esta situación a nivel país. Si bien la tasa fue ya en un momento un punto de quiebre entre el sector, entre la minería formal, aunque no me gusta llamarla así, pero la minería que está con títulos y derechos propios en base a la legislación actual. Pero los cobros que está realizando o pretende realizar el Estado ecuatoriano desde un punto de vista muy técnico está fuera de contexto al llamarlo tasa. Sí, siempre ha tenido un contexto más como impuesto, de una manera arbitraria, saliéndose un poco de la norma y castigando económicamente a la persona o a la persona jurídica o natural que está en cumplimiento de un derecho, que está en cumplimiento de ley, e imponerle de manera directa ciertos valores que están desde el punto de vista inclusive fuera de un contexto real. Se habla de una tasa minera a la exploración, en la cual el beneficio no es directo en esa etapa, sino hasta que se puede llegar a una etapa de explotación. Entonces, las inversiones, como ya habíamos dicho en muchas ocasiones, están en peligro dentro del país. Entonces, el Ecuador, en vez de ser atractivo para la región, está siendo una especie de pared para las inversiones. Muchas empresas están saliendo del país y muchas no quieren venir, porque la inversión en sí en la etapa de exploración ya es negativa dentro de los rubros, dentro del flujo de caja, debido a que aún no se tiene la certeza, y aún así esté asentado en un depósito mineral, no tiene la garantía de que ese mineral represente un beneficio económico a futuro. Es por eso que se realiza en tanto tiempo la exploración, para determinar si es que es viable, si es que es económicamente rentable o no la explotación. El gobierno tiene la intención de fortalecer su estado y tiene todo el derecho, pero debería enfocarse en otros puntos más directos para el análisis de estos cobros. La ley minera establece que a la minería ilegal en el caso de juzgamiento puede llegar a tener una sanción de 200 a 500 salarios básicos. Entonces, creería yo que el Estado ecuatoriano debería impulsar el tema de contrarrestar la minería ilegal para, de acuerdo a esta legislación, lograr determinar un mejor control y ayudar al sector a un crecimiento, más no a un decrecimiento, que es lo que está pasando en la actualidad. Usted decía, debería enfocarse en otros cobros. ¿Qué cobros debería hacer antes que castigar de la manera a la minería formal, a la que cumple con las licencias ambientales? El Estado tiene que ser riguroso en los controles, pero que debería enfocarse en qué otros sectores y cobros. Bueno, en la ley minera establece el pago de regalías, el pago de patentes de conservación, el pago de derechos administrativos, el pago de un sinnúmero de tasas que sí están contempladas bajo un régimen, están ya establecidas. Las nuevas tasas mineras o llamadas tasas mineras no están, o al menos desde el sector hemos analizado que no tienen un contexto tan técnico ni claro de cobro. Se está hablando de que directamente ese impuesto que se está cobrando con la llamada tasa es para
fortalecer a la Agencia de Regulación y Control Minero y luchar contra la minería ilegal. Pero la Agencia de Regulación y Control es una agencia que está enfocada dentro de sus atribuciones al control de los titulares mineros, de la gente, de las personas naturales o jurídicas que tienen un derecho. Hacia ellos está enfocado la Agencia de Regulación y Control, no el control de la minería ilegal. No es un ente que se encargue de buscar, sancionar o combatir la minería ilegal. Para eso existen otras instituciones del Estado como Fiscalía, como Policía, como Fuerzas Armadas, que en conjunto con la agencia pueden ayudar a determinar puntos en los cuales exista una ilegalidad dentro de un proceso. Ahora, a veces no se entiende el discurso. Como publica el portal digital Primicias, recoge el anuncio de la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, que dijo que la minería ilegal es un desafío enorme que enfrenta la administración del presidente Noboa al estar vinculada a grupos delictivos, por lo que dijo que es firme en llamar y en exigir a las compañías que paguen la tasa minera. Pero eso ocurre con las empresas formales. ¿Qué pasa con las informales? Las informales no existen dentro de ningún estatuto del país, no tienen una empresa, un domicilio, un casillero judicial en la cual se las puede encontrar. Es ilegal, es un tema un poco paradójico, porque es como que le preguntemos al gobierno en dónde habitan, viven o se encuentran las personas que roban a nivel país. Es un poco ilógico decir que porque existe minería ilegal, la persona que tiene formalizado, que tiene un derecho minero, sea quien pague esa afectación que existe. Desde mi punto de vista y muy sin querer perjudicar a las intenciones del gobierno, el gobierno debe enfocarse en buscar y determinar los puntos de extracción ilegal que están a vista y paciencia de todas las personas. Le puedo poner un ejemplo. En Zamora Chinchipe, por ejemplo, existe muchos puntos en el cual la minería informal o la extracción ilícita está a vista y paciencia de todo mundo. Y el gobierno podría actuar ahí, pero no lo hace. No puedo juzgar por qué no. No puedo emitir un criterio de cuáles son los motivos de que el gobierno no los efectúe o no los realice. No está en mi poder determinar el por qué no lo hacen, pero es conocido durante muchos años cuáles son los puntos importantes en donde esta extracción es ilícita, y querer culpar o querer poner un impuesto por esto a quienes están pagando derechos, a quienes están realizando técnicamente ciertos procesos, a los que están ejecutando varias inversiones directas, es una forma de castigo, más no una forma de ayuda. La tasa minera dice que se está trabajando o está queriendo trabajar por un proceso de ayuda para procesos administrativos dentro del Estado. Pero habla de coactiva. ¿Cuándo cobra alguien una coactiva? Es cuando no cumple con un impuesto. No cumple con algo que se estableció. Empiezan los procesos coactivos. Entonces, hablar de coactividad dentro de una tasa que al parecer es por un servicio, es algo que no, desde el punto de vista técnico y de muchos legales, no está acorde a la realidad del país y del sector. Ahora, dice usted que se puede identificar sectores. ¿Cuáles serían? Claro, por la tarea que cumple, por ejemplo, Fuerzas Armadas, se ha evidenciado un foco de explotación de minería ilegal, sea en Buenos Aires, provincia de Imbabura, o sea en el cantón Ponce Enríquez. Ahí cumple una tarea intensa Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa con los organismos del Estado, del resto, que debieran actuar como la Agencia de Regulación y Control? Hay un proceso, una parte que desde mi punto de vista no está articulado de una manera adecuada, y es Fiscalía, ministerios que entran dentro del tema de delitos y de la misma Agencia de Regulación. Es un proceso combinado. No solo se puede decir que la Agencia de Regulación es quien debe tomar las cartas del asunto, empoderarse en buscar y encontrar, determinar, actuar y neutralizar el proceso ilegal, pero desde el Estado no hemos visto hasta ahora un proceso articulado entre todos. Si bien hay puntuales
hay casos puntuales en los cuales se ha efectuado esto, debería ser a nivel nacional. Nuevamente toco el tema, la provincia de Zamora Chinchipe tiene un alto índice de ilegalidad de extracción de minerales, pero no están actuando en ese sentido. Ponce Enríquez, si bien existe puntos determinados que existe ilegalidad, son como los llamados a ser tomados en cuenta, pero en la provincia de Bolívar también existen, en la provincia de Imbabura también existe, en el oriente ecuatoriano existe, en Napo, Pastaza, existe. La experiencia que hubo en Yunzupino. En Yunzupino es un ejemplo muy claro que detonó tanto que el gobierno, en pocas, a empujones de la prensa, de los grupos que determinaron o hicieron visible este punto, les tocó actuar. No esperemos a que siempre pase eso para que el gobierno recién se dé cuenta y vaya atrás de esos puntos, cuando puede trabajarlos articuladamente desde un inicio, encontrando lugares y puntos determinados. El gobierno tiene una comisión para la minería ilegal, la cual se activa o puede activarse en cualquier momento para determinar esto, bajo denuncias, bajo supuestos bajo puntos específicos en donde existe denuncias de minería informal o ilegal. Recién salió también en la prensa del tema en el oriente de ciertas comunidades indígenas que están ayudando a la minería ilegal. Si bien se han pronunciado ciertos medios representantes de estos sectores a desmentir este sector o a desmentir estas denuncias, pero no existe el control posterior. Entonces solamente quedamos en denunciar, pero no en actuar. Y estamos pidiendo cobrar, pero no ejecutar. Entonces es un poco complejo el panorama para el sector minero también. Ingeniero Alegría, y en el caso del sector formal, ¿cómo se calcula el cobro de la tasa por hectárea concesionada? Bueno, esa es otra parte que está fuera de contexto de cobro. No sé cómo lo lograron determinar. Si bien existe para cada régimen de explotación y de acuerdo a eso el número de hectárea, puede ir hasta más del 50% de un salario básico unificado. Entonces quiere decir que concesiones que tienen más de 3.000 hectáreas estarían con un cobro excesivo con respecto a la realidad. Nuevamente, si es que vamos de exploración, está entre el 20 y el 25%, me parece, de acuerdo a los cálculos de la agencia, para un sector que ni siquiera está seguro o todavía tiene una incertidumbre demasiado grande con respecto a si va a llegar a explotarse o no ese yacimiento mineral o ese depósito mineral. Entonces es una parte importante que el gobierno nuevamente trate de analizarlo. Hubo grupos que pusieron ya una inconstitucionalidad en la Corte de Justicia. La Corte se pronunció, dio paso a que van a analizar el tema de la inconstitucionalidad de este proceso, pero la Corte tampoco permitió que sea una medida cautelar. Se mantiene que se sigan cobrando los rubros, pero aceptó la causa como para análisis de inconstitucionalidad. Entonces, no sé cuál es el punto. Ya en la parte legal los expertos podrán analizar esta situación, pero también está esperando el sector ver cómo la Corte reacciona respecto a esto, porque en muchas partes de la presentación de inconstitucionalidad se habla de cobros excesivos fuera de una norma técnica, de una norma financiera que podría afectar de una manera drástica a ciertos proyectos. Ahora, el problema, ingeniero Alegría, es que el pago está vigente desde el 20 de junio último, y las minerías tenían que consignar un primer pago hasta el 31 de julio, y en algunos casos no lo han hecho. Quizás esta situación en donde el gobierno impuso esta tasa a la minería formal no podría generar que muchas empresas estén pensando, por el alto costo de la tasa minera, de acuerdo con las hectáreas que tienen asignadas, que pudieran pensar en retirarse del Ecuador. Lo están haciendo, estimado Miguel. ¿Sí? Hay muchas empresas que
Los datos de los nombres por el momento no los tengo, lo puedo enviar luego de la entrevista. Sí existe base, sí existe mucha salida de muchos capitales, inclusive está existiendo la negociación de áreas en las cuales empresas están tratando de hacer un proceso de venta de acciones, venta de concesiones, un proceso de cesión y transferencia por el alto impacto económico que están teniendo. Podemos hablar de que las empresas que están en procesos de explotación podría reverse el tema de la tasa. Quizás ellos sí tienen una utilidad real con la cual podrían ayudar a activar este proceso de recuperación del Estado ecuatoriano en divisas que les permita fortalecer su gestión, pero basado en una realidad. No simplemente porque tengo hectáreas debo pagar una tasa, porque no es la realidad de todos. No todos producen lo mismo, no todos tienen la misma utilidad y no todos están haciendo la misma actividad. Muchos están en exploración, muchos están parados. Veamos el caso de Quimsacocha, por ejemplo, que también está ahorita en un punto muy fuerte en Cuenca por el tema de que se va a contaminar el agua del Cajas, de que van a quedarse sin agua en la parte sur del país. Y ese proyecto está parado, está totalmente paralizado. Entonces, querer cobrar a un proyecto que ni siquiera puede realizar, el Estado no le da las garantías tampoco a los titulares mineros de que puedan continuar con su acción, pero sí los quiere cobrar. Entonces, es un poco ilógico que el gobierno pida, pero tampoco entregue garantías a las personas que están realizando una actividad en pleno derecho legal, y que podrían ayudarse con temas de regalías, con temas de patentes de conservación, pero se está frenando, se está dejando que esas inversiones se pierdan o simplemente no vengan como se proyectó en algún momento hasta el año anterior, que era más de 2,000 millones de dólares en inversiones que se pensaba podían venir al país. El gobierno estimó inicialmente la generación de 230 millones de dólares como pago de esta tasa minera. Sin embargo, como publica Primicias, que hasta ahora solo se ha consignado un valor equivalente a un 10% de la meta. Correcto. Es preocupante. Es un reflejo, ¿no? Sí, es un reflejo de que quizás las personas, los entes que están pagando, las entidades que están pagando son empresas que están en un proceso ya productivo, más no en un proceso exploratorio. Y si el gobierno quiere o tiene el objetivo de llegar a esa recaudación, debería pensarlo un poco más a la interna, si es que están haciendo bien o no en la forma en la que quieren recaudar, porque en realidad lo que van a hacer es que las inversiones se vayan y que se pierdan no solo las llamadas tasas mineras, sino también el pago de patentes, el pago de regalías a futuro, que podría afectar la economía del Estado directamente. Hay que recordar que el Estado no es un generador de riqueza. El Estado vive de impuestos y vive de lo que genera las empresas, tanto públicas como privadas, para el presupuesto general, pero de esta forma lo único que está haciendo es quitando esta oportunidad y alejando a las inversiones, o haciendo que vayan a Chile, a Perú, Argentina, Brasil, que están recuperando la inversión extranjera, porque Ecuador ya no es competitivo como ellos. Nosotros tenemos impuestos o tasas muy altas que, en vez de ser llamativo, lo que hace es alejarlos hacia otras ciudades, hacia otros países. Las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una cadena oficial y luego volvemos con el ingeniero Diego Alegría, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, experto en minería. Tengo planteado una inquietud. Si se van las empresas formales mineras, ¿quiénes van a ocupar ese lugar en donde hay un descontrol del Estado ecuatoriano en general, más allá de la tarea que cumplen Fuerzas Armadas, en la ubicación, incluso en el registro de empresas fantasmas? Por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Nunca más un narcoterrorista vivirá de fiesta.
líder invisible de los choneros es uno de los beneficiados de medidas sustitutivas por jueces nacionales. Alias Celso, quien es recordado por esa narcofiesta que indignó al país entero, ha sido una vez más capturado. Él creyó que se podía burlar de la justicia, pero ahora la enfrenta nuevamente. Celso, quien movía hilos claves dentro de la estructura controlando operaciones y alianzas del mundo criminal. Este narcoterrorista hoy vuelve a enfrentar a la justicia. Junto a él fueron detenidos 5 presuntos delincuentes con posesión de armas. El bloque de seguridad lo ha recapturado, cumpliendo así su promesa de darle a los delincuentes lo único que se merecen, la cárcel o el infierno. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el ingeniero Daniel Alegría, experto en temas mineros, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Ingeniero Alegría, le decía, si es que se van empresas formales por el tema de la tasa minera, ¿quiénes van a ocupar esos lugares? Porque hay ejemplos en donde el Estado no ha podido hacer presencia, más allá, reitero, la acción permanente que cumple Fuerzas Armadas, pero no el Estado con los controles de los territorios. Y Estado, digo, no solo el gobierno central, gobiernos locales, gobiernos seccionales, que permiten por acción o omisión esa presencia. Y un ejemplo de ello no puede ser Quimsacocha. La verdad es un tema bastante sensible, es importante poder analizar todo esto un poco más a detalle. Por ahora, ciertos sectores de minería o de extracción ilícita de minerales están dominados o están en su mayor parte actuados por grupos GDO, ¿no? Grupos delincuenciales. Y ese riesgo estamos asumiendo al momento de frenar o desde cierto punto permitir que las empresas que por ahora tienen una formalidad, un registro propio con derecho de explotación, para que estos grupos puedan ocupar estos sectores. Hay que recordar que en ciertos puntos ya está descubierto o al menos está analizado un potencial mineral en ciertos sectores. Y al momento de que estas inversiones, de estas empresas, de estos lugares sean entregados, devueltos hacia el Estado, no sé si el Estado ecuatoriano tenga la capacidad de bloquear, de controlar o de llegar a un punto de evitar que exista el asentamiento ilegal. Esa es una parte bastante importante de analizar, porque quizás la empresa se va y ellos no pierden mucho, más de los capitales que hayan podido invertir aquí, pero el problema queda para el Estado ecuatoriano, porque van a ser yacimientos que podrían tener potencialidad, pero que estos grupos delincuenciales no van a tener una fase de exploración para determinar, simplemente van a llegar y van a tratar de encontrar ese depósito mineral y sacarlo con formas antitécnicas o de alguna manera, lo cual llevará no solo a problemas locales, sino también a temas ambientales. Hay que recordar que la mayor parte de lugares donde existe minería ilegal tiene una gran afectación ambiental a fuentes hídricas, a suelo y en muchos casos también al ambiente, al tema del aire. Entonces, no busquemos o no hagamos, como gobierno debemos pensar o debería pensar en no buscar hacer más daño del que ya está, sino fortalecer, pero fortalecer de una forma coordinada y en base técnica, en base que las empresas también puedan ser ese apoyo que el gobierno tenga, pero no bajo imposiciones tan drásticas, sino en base a consensos. El sector minero nunca ha cerrado las puertas del diálogo, ninguna de las cámaras, la Cámara Minera de Bolívar, a la cual pertenezco también, no ha cerrado el diálogo y nunca ha cerrado las puertas para no ser clave dentro del desarrollo del gobierno. El gobierno dice que ha trabajado, que ha actuado, ha hablado con ciertos sectores, pero no es la realidad. No existe una parte que
las cámaras, los entes que pertenecen, la academia, genere una propuesta en base a una realidad, más no a supuestos o simplemente a visiones que pueden estar fuera de un contexto legal dentro del territorio nacional. Ha sido importante algunas decisiones, ingeniero Alegría, como restablecer el catastro minero, pero ¿para qué debiera ser? ¿Cómo no identificar a todos? Quizás poner un alto para identificar y arrancar con una explotación racional, una explotación que permita formalizar a todos los sectores y no que sigan explotando irracionalmente. Este domingo y este lunes Expreso ilustraba con reportajes de Plan B cómo exportan tranquilamente el oro, porque no está prohibido, sin pagar los impuestos que sí paga la minería formal. ¿Cómo organizar esto que permita, por un lado, impedir a la minería informal que siga destruyendo el territorio y por otro, que haya una acción en conjunto que permita que paguen impuestos y se fortalezca la minería formal? Bueno, los impuestos hacia exportaciones, los impuestos hacia tasas por producción existen. No es que no existen esas tasas ni esos cobros. Toda empresa formalizada y que ya realice una explotación está condicionada a pagar o está impuesta a pagar regalías en base a su producción, de acuerdo a la escala, si es pequeña, mediana o gran escala. Ellos pueden o ellos deben pagar tributaciones en base a su producción. Claro, el problema es con la minería ilegal que no paga. No, y no pagará. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace Arcón? ¿Por qué no identifica eso? Está identificado. No puedo entrar un poco más a detalle porque quizás podría sonar un poco fuerte lo que pueda decir, pero esa es la parte que debieran actuar. Correcto. La Agencia de Regulación y Control necesita la motivación para actuar de manera directa. Y es por eso que siempre hemos dicho, ¿por qué no actúa Ministerio del Interior, que es parte clave dentro de estos procesos? Porque ellos pueden actuar de manera directa cuando existe delitos, y la minería, la extracción ilegal de minerales es un delito. Está tipificado como un delito y es penalizado. Por eso les decía que al inicio de la entrevista que si la agencia de regulación se dedicara con los otros entes de control del Estado ecuatoriano a identificar, sancionar a estos sectores, podrían tener simplemente dentro del proceso de sancionatorio de 200 a 500 salarios básicos unificados por sanción, por incumplimiento a una norma. Está establecido en la ley minera. No es que está no establecido, está escrito en la ley minera. Y se conoce, si dice el Estado, sí estamos actuando, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están las multas? ¿Dónde está la identificación? Más que nada, ¿dónde están las sanciones? ¿A quién se sancionó? ¿Por qué? ¿En qué sector? Eso no hay. Eso no existe. O al menos no se ha entregado un reporte, claro. No existe una base en la cual se pueda contabilizar. En contraste, ingeniero Alegría, la Agencia de Regulación y Control Minero le ha advertido, ha enviado más de 1,000 comunicaciones, según primicias, a las empresas mineras para que se pongan al día en el pago de la tasa minera. Caso contrario, advierte con iniciar procesos de cobro coactivo. Está bien que se cobre a lo formal, pero ¿cuándo advierten, actúan contra la minería informal? Esa es la pregunta que todos seguimos teniendo. En muchos casos el sector se ha pronunciado, ha denunciado, ha indicado lugares en los cuales existe estos procesos ilegales, pero el gobierno, si bien advierte que no tiene la capacidad técnica ni operativa para realizarlo, lo mantiene como un proceso en el cual actuará en base a sus competencias. Pero nuevamente, no existen datos, no existen informes, no hay una verdadera información de en dónde se actuó, cómo se actuó y qué garantías está dando el gobierno luego de un operativo o luego de una ejecución. Se avisa, sí, de que han ido a lugares donde hay concesiones y que ya lo están avisando, lo están informando, pero es a un proceso, nuevamente, un proceso legal, a los que están conocidos y se sabe dónde están, están y quiénes son. ¿Por qué no actúa el Estado? ¿Por qué no actúa la Agencia de Regulación y Control? ¿Por qué no identifica plenamente la Superintendencia de Compañías a empresas de papel instaladas que explotan irracionalmente
y exportan racionalmente, legalmente. ¿Cómo entender? Claro, hubo una denuncia de un medio de comunicación, no recuerdo ahora el nombre, pero ellos hablaban de un crecimiento de una empresa de exportación que de un año al otro llegó a tener más de $1.000 millones de exportación en apenas 2 años de creación de la empresa. Entonces, si bien ahí no actúa Arcom, no es Arcom quien debería estar atrás de eso, sino existen ya otras entidades, la misma Dirección de Aviación Civil, porque por medio de ellos existen también, espero no equivocarme, el tema de exportaciones, el mismo reporte aduanero de quienes están entregando, quienes están exportando ciertos productos. Es hacia ellos a quienes se debería advertir o deberían entregar un informe de cómo están haciendo el control con productos mineros, ¿no? Con productos minerales. Entonces hay una gran brecha, hay una desorganización, creería yo, desde el Estado ecuatoriano, que no están articulando bien su sistema de control. Y lo que están haciendo es afectando directamente al que produce la materia prima, más no al que se encarga de comercializarla. Persiguen al que cumple y no persiguen al que incumple. Lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil encontrarle al legal. Ahora, no solo el cobro por la acción de la tasa minera, sino la Ley Orgánica de Transparencia Social incluye un capítulo que está vigente ya, que regula la actividad minera y señala que el no pago de tasas por parte de las empresas que operan en el sector formal puede llevar a la caducidad de concesiones. Bueno, la ley ecuatoriana tiene puntos claves y directos de cuando llega a una caducidad o a una cancelación de una concesión minera. Y desde mi punto de vista creo que debería esta tasa ser mejor enfocada porque iría a un proceso inconstitucional. El dejar de pagar patentes de conservación sí es un causal, el no pagar o no declarar regalías es una causa estipulada dentro de la ley. Hay que recordar que la tasa minera salió por un decreto, es muy formal, tiene su carácter de... su carácter legal de posición fuerte, pero no sé hasta qué punto pueda llegar a articularse con la ley minera para ser un causal de caducidad. Está establecido en la ley minera muchos causales, no sé si esta tasa, al ser tasa, nuevamente, debería considerarse, porque si es un impuesto estaríamos de acuerdo en que puede tener otro tratamiento, pero al ser tasa es un pago, como ellos mismos dicen, pago por un servicio. Entonces hay que ver desde qué punto de vista ese pago por un servicio que está esperando la agencia puede ser causal de una caducidad. Lo importante es que el Estado actúe en sus diferentes frentes para acometer contra la minería que explota irracionalmente los minerales y que pululan por diferentes provincias del país. Ojalá ello ocurra. Como siempre, muchas gracias por ilustrarnos al experto en minería, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, ingeniero Daniel. Muchas gracias a usted. Muy amable. Miguel. Le agradezco mucho por su atención. Muy amable. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Previsto un diálogo para hablar sobre qué puede aportar Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado tangiblemente, con la ayuda no solo material, sino con inteligencia, y cuando ha crecido el paso de la droga por el Ecuador. Invitados, el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Ecotec, y el general Fausto Salinas, excomandante general de la Policía Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.